Desde el primer momento de la entrevista, Luis Carlos Martínez aparece frente a la cámara con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Sus ojos revelan noches sin descanso, pensamientos que giran en espiral. El entrevistador lo saluda, hace la introducción, y él respira hondo antes de hablar. He guardado silencio mucho tiempo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía cómo hacerlo sin romperme por dentro. La frase hace eco en la sala. Él comienza a hablar con voz pausada, casi en susurros: yo amé a Ana Patricia Gámez. Aún la amo. Pero a veces, el amor no basta cuando el orgullo y el silencio crecen más que la comprensión. Su mirada se pierde un instante, como si revisara un álbum mental de memorias felices y ahora rotas. El reportero pregunta: ¿cuándo empezó todo a cambiar? Luis Carlos traga saliva y se acomoda en la silla. Cuando las miradas dejaron de encontrarse. Cuando la risa en casa comenzó a sentirse obligada. Pasé noches sin dormir, los recuerdos me persiguen, vuelven en la madrugada. Cuenta cómo el matrimonio que proyectaban ante el mundo, con la presentadora de televisión al frente y él como un segundo plano, empezó a resquebrajarse. Él no oculta que hubo errores. He cometido fallas, sí. Pero nadie sabe cómo fue vivir dentro de esa casa, donde las apariencias pesaban más que los sentimientos. El reportero coloca una pausa, observa su expresión. Luis Carlos continúa: cuando terminábamos de trabajar, cuando regresábamos del evento, la charla se volvía mecánica. Ella hablaba de negocios, yo trataba de ayudar, pero de pronto sentí que ya no tenía un lugar. Y ahí, en ese vacío, crecieron el orgullo y el silencio. Se remonta a los comienzos, los días de ilusión, la boda, la felicidad compartida. Pero la evolución fue diferente a lo que imaginaban. Él admite que el trabajo de Ana Patricia acaparó el centro, y él, pese a su amor, se sintió cada vez más un espectador. No es culpa de ella, es culpa de dos que se olvidaron de hablarse. De dos que prefirieron mantener una imagen en lugar de una conversación. La entrevistadora pregunta: ¿te sentías culpable? Él baja la mirada, murmura: sí, por no haberlo dicho antes. Por haber aceptado que las noches terminaban sin un abrazo, sin un ¿cómo estás? Sincero. Por haber visto el dolor y frenarme por miedo al escándalo. Luego añade: nunca quise que esto terminara así. Pero el silencio fue ladrón de miradas, de palabras, de risas, y al quedarse, dejó paso a la traición. El reportero le toca el hombro de forma simbólica, invitando a cerrar el capítulo: ¿hay algo que quisieras decirle a Ana Patricia? Luis Carlos lo mira largo, como buscando las palabras que no se atrevió a pronunciar en privado. Quisiera decirle que gracias. Gracias por los años buenos, por los días de sol. Y que siento mucho haber perdido lo más valioso que tenía, mi familia. No soy perfecto, solo soy un hombre que perdió lo que amaba. Una pausa. El silencio se instala. La cámara registra la emoción en su rostro. Él respira hondo, y concluye: sé que no hay retorno fácil. Sé que todo tiene consecuencias. Pero también sé que el primer paso hacia la verdad es dejar de callar. El estudio está en silencio. Solo se escucha el leve zumbido de las luces y el sonido del aire acondicionado. Luis Carlos Martínez se toma un momento antes de continuar la entrevista. Sus manos tiemblan ligeramente, sus ojos se humedecen. La periodista le pregunta si recuerda el día en que todo terminó. Él asiente, suspira y responde con voz quebrada: el día que se fue, no hubo gritos, ni portazos, ni escenas. Fue más doloroso que eso. El silencio lo dijo todo. Vi cómo recogía sus cosas, cómo evitaba mirarme, y entendí que ya no había nada que hacer. Cuando escuché el sonido de la puerta al cerrarse, sentí que mi vida también se cerraba con ella. Hace una pausa. El silencio que sigue pesa más que cualquier palabra. La entrevistadora lo observa con respeto, sin interrumpir. Luis Carlos continúa, con la mirada fija en algún punto invisible, como si en su mente reviviera aquel instante una y otra vez. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me levantaba cada hora, esperando escuchar su voz, esperando que regresara. Pero no lo hizo. Desde entonces, el eco de esa puerta me persigue. Es el sonido más triste que he escuchado en mi vida. Relata que las semanas posteriores fueron un torbellino de confusión. Las redes ardían de comentarios, las noticias hablaban de traición, de dinero, de culpa. Él se sintió juzgado sin derecho a defenderse.
Me convertí en el villano perfecto, dice con amargura. Y lo peor fue que no tuve fuerzas para desmentir nada. Cuando la persona que amas se va, todo lo demás pierde sentido. La periodista le pregunta si hubo algo que hubiera querido decirle a Ana Patricia antes de que se marchara. Luis Carlos baja la mirada y responde, sí, que la entendía. Que sabía que estaba cansada. Que también yo lo estaba. Que no todo fue malo, que hubo amor, que hubo momentos que valieron la pena. Pero no lo hice. Mi orgullo pudo más. Confiesa que los días se hicieron interminables. Que la casa se convirtió en un museo de recuerdos. Cada rincón me hablaba de ella. La taza que usaba en las mañanas, el perfume que aún flotaba en el aire, la cama vacía. Todo se volvió insoportable. Hasta el sonido del viento me recordaba su voz. Luis Carlos admite que no todo lo que se dijo sobre él fue cierto, pero tampoco niega sus errores. Sí, cometí fallas. Me equivoqué. No supe manejar las presiones, los problemas, las apariencias. Pero nunca, nunca quise hacerle daño. Jamás. Y si pudiera retroceder el tiempo, hablaría antes, pelearía menos y abrazaría más. Por un momento, guarda silencio. Luego agrega con sinceridad, el amor no se apaga de un día para otro. Se apaga poco a poco, como una vela que se consume en medio de la oscuridad. Y cuando te das cuenta, ya solo queda humo. El entrevistador le pregunta si todavía guarda esperanza de una reconciliación. Luis Carlos sonríe con tristeza. No lo sé, tal vez no, tal vez ya no haya nada que rescatar. Pero sí tengo esperanza de sanar, de encontrar paz, de poder mirar atrás sin tanto dolor. A veces, la vida te enseña de la manera más cruel que hay despedidas que salvan. Su voz se suaviza cuando habla del futuro. Ahora solo quiero tranquilidad, no busco aplausos ni perdón. Solo quiero volver a sentirme en paz conmigo mismo, aunque sea un poco. Aprendí que el silencio puede destruir, pero también puede enseñar. La cámara enfoca su rostro. La entrevista termina con una última frase, dicha con una serenidad que parece recién nacida. El amor se fue, pero la gratitud quedó. Y eso, a pesar de todo, es lo que me mantiene de pie. El ambiente en el estudio cambia por completo. Las luces se tornan más suaves, el silencio se hace más largo, y en los ojos de Luis Carlos Martínez aparece un brillo distinto, el de un padre que extraña. La entrevistadora le pregunta cómo ha vivido la distancia con sus hijos, y él baja la mirada antes de responder. No necesita pensar mucho. Su voz tiembla desde la primera palabra. No hay noche que no piense en ellos. En sus risas, en sus abrazos, en esas pequeñas cosas que uno no valora hasta que las pierde. No poder despertarlos, no poder llevarlos al colegio, no escuchar su voz diciéndome, papá, eso me está matando poco a poco. Mientras habla, se frota las manos, como si buscara calidez en un recuerdo. Dice que la casa se volvió demasiado grande desde que ellos no están, y que el silencio en los pasillos es lo más difícil de soportar. A veces escucho sus pasos, o creo oír su risa en el cuarto, y corro, pero no hay nadie. Ese vacío no se llena con nada. Cuenta que, desde la separación, les escribe cartas que nunca envía. Las guarda en una caja de madera, junto a dibujos que ellos le regalaron cuando eran más pequeños. Escribo para no olvidarlos, para sentir que sigo siendo su padre aunque no esté presente. Les cuento de mi día, les pido perdón, les digo cuánto los amo. Pero luego me detengo, porque no quiero que mis palabras los confundan. Quiero que crezcan sin rencor. La periodista le pregunta si ha podido verlos. Él suspira, a veces, cuando la situación lo permite. Pero ya no es igual. Ellos son pequeños, no entienden del todo lo que pasó. Me miran con ternura, con inocencia, pero también con distancia. Y eso duele. Duele porque sé que yo provoqué parte de esa distancia. Por un instante, su voz se quiebra por completo. Se seca las lágrimas con el dorso de la mano y dice en un tono bajo, un hijo te da fuerzas para todo, menos para soportar su ausencia. No hay dolor que se compare a eso. No hay éxito, dinero o fama que lo compense. Relata que cuando siente que no puede más, mira una fotografía que guarda en su cartera, una de esas donde los tres sonríen sin poses ni maquillaje. Esa foto me recuerda que alguna vez fui feliz. Que lo tuve todo. Que mi verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en esos momentos con ellos. La entrevistadora le pregunta qué le gustaría decirles si los tuviera frente a él en ese momento. Luis Carlos levanta la mirada,
y con la voz entrecortada responde: les diría que los amo con todo mi ser, que nunca los olvidé ni un solo día, que si no estoy con ellos no es porque no quiera, sino porque a veces los adultos arruinamos las cosas intentando hacerlas bien. Les diría que siempre estaré aquí, aunque no puedan verme. Luis Carlos no intenta ocultar el dolor. No puede, porque el amor de un padre no se borra, ni siquiera cuando la vida lo separa de aquello que más ama. El ambiente en el estudio cambia. Luis Carlos ya no luce tan tenso como antes, pero en su mirada hay una mezcla de nostalgia y desilusión. No habla con rabia ni con deseo de venganza, habla con la serenidad de quien ha llorado demasiado y ya no le quedan lágrimas. Todos ven a Ana Patricia como la mujer perfecta, la madre ejemplar, la figura de televisión intachable, pero nadie sabe lo que se esconde detrás de esa sonrisa. Su voz es baja, casi un susurro, como si temiera que decirlo en voz alta rompiera algo sagrado. El entrevistador lo observa en silencio. Luis Carlos hace una pausa y mira al suelo. Vivíamos bajo una lupa constante. Cada paso, cada palabra, cada gesto se analizaba. Ella debía sonreír incluso cuando quería gritar. Y yo tenía que ser el esposo ejemplar, el que no se equivoca, el que no siente. Pero esa presión, ese peso de las apariencias, comenzó a separarnos. Relata que las discusiones se volvían cada vez más frecuentes, no por falta de amor, sino por agotamiento. A veces me gritaba que yo no estaba a su altura, que la hacía ver débil. Me dolía, pero la entendía. Vivía bajo demasiada presión. Los reflectores no solo iluminan, también queman. El silencio vuelve a apoderarse del lugar. Luis Carlos respira hondo y continúa con voz temblorosa. Yo no estoy aquí para atacarla. No quiero que la gente la juzgue. Solo quiero que entiendan que detrás de las cámaras también hay heridas que no se ven, hay llantos que no se escuchan. Que ella, aunque fuerte, también se quebraba. Cuenta que hubo noches en las que la encontraba llorando a escondidas, frustrada, cansada del peso de ser perfecta. Me decía que no podía fallar, que no podía mostrar debilidad, porque todos esperaban que fuera la mujer sonriente de la televisión. Pero la realidad era otra. Había días en que ni siquiera podía mirarse al espejo sin sentirse agotada. Luis Carlos confiesa que esa lucha entre la figura pública y la mujer real fue una de las razones que destruyó su matrimonio. Yo quería ayudarla, pero cada intento se convertía en una pelea. Sentía que no había espacio para ser nosotros, solo para ser el matrimonio perfecto que el público quería ver. Y en ese intento, nos perdimos. Su voz se apaga por un momento. Ella no era mala, ni yo tampoco. Solo éramos dos personas tratando de sobrevivir dentro de una historia que no escribimos nosotros, sino el público y los medios. El entrevistador le pregunta si aún la ve como la mujer perfecta. Luis Carlos sonríe con tristeza. Sí, pero ya no por su fama, ni por su imagen. La veo como una mujer humana, con errores, con miedos, con heridas. Y aunque me duela todo lo que pasó, no puedo negar que parte de mí aún la admira. Al final, la cámara se acerca a su rostro. En sus ojos no hay odio, solo una calma melancólica. Ana Patricia no es un ángel, pero tampoco un demonio. Es solo una mujer, y yo, un hombre que aprendió demasiado tarde que el amor no siempre vence a la presión de las apariencias. Luis Carlos respira profundo. Se nota que está al final de una larga conversación que le ha removido el alma. Sus ojos enrojecidos y su voz entrecortada revelan el cansancio de un hombre que ha cargado con demasiadas culpas, demasiados silencios. No busco compasión, solo comprensión, dice con firmeza. He aprendido que a veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Durante la entrevista, confiesa que ha iniciado un proceso de terapia. No fue fácil, asegura. Al principio no quería aceptar que necesitaba ayuda. Pensaba que podía con todo, que solo era cuestión de tiempo. Pero un día toqué fondo, y entendí que sanar no es olvidar, sino aceptar. Hoy estoy aprendiendo a perdonarme, a soltar lo que ya no puedo cambiar. Cuenta que su principal motivación para levantarse cada día son sus hijos. Dice que, aunque no los ve tanto como quisiera, siente su presencia en cada paso que da. Son ellos quienes me dan fuerza. Cuando pienso en rendirme, recuerdo sus rostros y me digo que debo seguir adelante, porque ellos merecen un padre nuevo, uno que no repita los errores del pasado. La entrevistadora le pregunta si todavía guarda rencor hacia Ana Patricia.
Él hace una pausa, baja la mirada y responde con serenidad. No, no guardo rencor. Si pudiera hablarle, le diría que la perdono, y que gracias, porque de ese dolor aprendí a ser mejor hombre, mejor padre, mejor persona. Tal vez fue necesario rompernos para encontrarnos a nosotros mismos. En sus palabras no hay rabia, solo una tristeza serena. Habla con una madurez que parece fruto de muchas noches en soledad, de lágrimas que nadie vio. La gente solo ve lo que publicamos, las fotos, las sonrisas. Pero detrás de eso había heridas, silencios, miedo a fallar. No éramos perfectos, solo dos personas intentando no naufragar en medio del amor y las expectativas. Luis Carlos reconoce que su camino de redención apenas comienza. He cometido errores, algunos que todavía me duelen. Pero ya no quiero vivir en el pasado. Quiero construir, aunque sea desde las ruinas. Y si mis hijos algún día me preguntan qué pasó, quiero poder mirarlos a los ojos y decirles que lo intenté, que nunca dejé de amarlos. Antes de despedirse, mira directamente a cámara. Su voz se vuelve más suave, casi un susurro. No sé si algún día me perdonen, pero sí sé que los amo, y eso, nadie me lo puede quitar. La escena final muestra a Luis Carlos quedándose en silencio, con la mirada fija, mientras las luces del estudio se apagan lentamente. Su historia no termina aquí. Pero este capítulo cierra con la esperanza de un hombre que, después de perderlo todo, empieza a reencontrarse consigo mismo. Y así termina este desgarrador relato. Luis Carlos Martínez rompe el silencio y muestra su lado más humano, dejando al descubierto el dolor detrás de la fama. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que merecía otra oportunidad? Déjanos tu comentario con respeto. Si te gustan las historias reales, llenas de emoción, traición y verdad, suscríbete a nuestro canal Secretos de Historias, dale like, comparte este video y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Porque aquí, cada secreto tiene una historia.